Saludos queridos hermanos, cuánto gusto es para nosotros una vez más su hermano Rafael Martínez desde nuestro ministerio Evangelizando con María, pues compartir y comentar las noticias de nuestra fe católica. Hoy, viernes 9 de abril. Qué interesante es poder tener esta comunicación con ustedes precisamente a través de las plataformas normales que lo hacemos, Facebook, Twitter y YouTube. De hecho, le pedimos que si es la primera vez que usted está en contacto con este trabajo, pues regálenos, si le agrada y quiere cooperar con las plataformas católicas, una suscripción y dele like. Siempre pido like porque también like es lo que va a posicionar esta plataforma en dirección correcta. Así es que por favor, ayúdennos por esa parte, estimúlennos, mejor dicho, por esa parte. Así es que sean todos una vez más bienvenidos. Esto lo hacemos nosotros con el interés de que ustedes estén informados de todo lo que acontece en el mundo católico. Pensamos que si estamos informados, edificados, pues va a ser más, nuestro mundo en nuestra fe se hace más interesante. Digo siempre que católico informado no será separado. Bendito sea Dios. Y este programa lo hacemos buscando la bendición del Señor siempre para ustedes y para nosotros a través de la lectura de uno o dos versículos del Evangelio del día de hoy. Así es que vamos inmediatamente pues a proceder con la lectura de este Evangelio de hoy, de estos versículos del Evangelio de hoy, que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado de Juan 21, del 1 al 14, y vamos a leer los versículos del 4 al 6, que dicen así. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red de tantos pescados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, que por la lectura de estos versículos del Evangelio de hoy, pues seamos todos bendecidos. Ustedes, nosotros, sus familiares, los que están enfermos en los hospitales en este momento, bajo condiciones difíciles, terminales, que reciban la bendición por la lectura de estos versículos del Evangelio de hoy. Igualmente los que están enfermos de esta pandemia, familiares nuestros, amistades nuestras, pues reciban la bendición del Señor en este día. Todos los que trabajan en nuestra iglesia, los laicos que trabajan en la iglesia también, los predicadores, todos reciban la bendición de Dios en este momento. Y de una manera muy especial el joven Ángel Batista. Bendiciones para él en Carolina del Norte y también a Tulio Hernández allí en Miami, Florida, donde se encuentra también. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios y todos los enfermos cercanos y lejanos nuestros, de todos los que ven este espacio. Así es que vamos a comenzar inmediatamente, pues diciéndoles a ustedes, miren, el cardenal Frank Müller dice, lo que ocurre en Alemania es tanto un cisma como herejía. También, pues James Dobson dice, todo lo que ha definido a Estados Unidos está siendo amenazado o destruido por la política radical de izquierda del presidente Joe Biden. También, por otro lado, se desploma el número de pastores protestantes en Alemania, a pesar de que admiten a las mujeres para dicha
función. Igualmente, inauguran paseo en honor al futuro beato José Gregorio Hernández en Venezuela. Por otro lado, Francisco dice al Banco Mundial, el Papa Francisco dice al Banco Mundial y al FMI, finanzas al servicio del bien común. Bueno, también pues otras informaciones, condenan en Turquía a un monje por dar pan a dos personas que resultaron ser terroristas. Igual, por otro lado, el cardenal Timothy Dolan de Nueva York llama a los católicos a participar en las misas dominicales. Así es que estas y otras informaciones serán comentadas en el día de hoy. Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque son bastantes informaciones las que tenemos para ustedes en este día. Y qué bueno, pues que tenemos algo que decirles siempre. Buscamos la manera de que ustedes estén, como decíamos al principio, bien informados. Pues vámonos entonces al comentario de las noticias. Miren, el cardenal Walter Brandmüller ha concedido una entrevista a Franca Giansoldi para El Segundo Mensajero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá, exactamente. En la que le asegura que ya se puede hablar tanto de cisma como de herejía en la iglesia en Alemania, aunque advierte que a la inmensa mayoría de los católicos alemanes no le importan nada las polémicas que plantean los progresistas. Bueno, particularmente a nosotros nos gusta, nos sentimos bien cuando sentimos una autoridad de la iglesia, como es el cardenal Brandmüller, expresarse en estos términos. Hace tiempo que nosotros venimos comentando esta situación de Alemania. No es más que cisma y herejías. Nos recuerdan aquellos momentos de, bueno, pues de Martín Lutero, cuando sucedió aquella herejía de cisma que dio como resultado lo que hoy conocemos como el protestantismo. Así es que eso, no sé, Alemania ha vuelto de nuevo a expresarse de esta manera. Es lamentable que suceda eso. Pero como dicen algunos cardenales, que el obispo jura fidelidad a la iglesia al momento de aceptar ser obispo y ser cardenal, lo que tiene en ese momento es que renunciar cuando apoya cualquier tipo de situación contraria al fundamento de nuestra fe. Pues bien, entonces, por otro lado, James Dobson es un conservador cristiano de los Estados Unidos. Insta a los estadounidenses a adoptar una postura pública antes de que sea demasiado tarde contra la agenda radicalmente izquierdista del presidente Joe Biden, que ha llevado a la nación a un punto en el que se tambalea al límite. Bueno, si ustedes, queridos hermanos, escucharon el programa anterior a este y el programa del miércoles de la Semana Santa, ahí está el resultado de estas reflexiones que hice en ese espacio. ¿Por qué nosotros tenemos que abogar por una unión? Porque el gobierno de los Estados Unidos se concentre en la familia, porque mientras dividido no vamos a ningún lado en los Estados Unidos. Definitivamente, con la familia dividida, es con la familia unida. Por eso entendemos particularmente nosotros que tanto China como Rusia han podido colocarse en una posición cimera mundialmente. Es por el apoyo que reciben
y por también por su apoyo a la fe religiosa. Han unido su pueblo alrededor de su fe, en torno a la familia, y de ahí han comenzado. Y ese ha sido el éxito. Mientras que en los Estados Unidos, los gobernantes, desde hace varios periodos atrás, desde lo anterior, un poco anterior a los Clintons, también los Obamas y el presidente pasado, Donald Trump, y ahora el presidente Joe Biden, y los líderes demócratas, pues se han enfocado en igual o mayor o menor medida, pues a la división de la familia norteamericana. Y fundamentalmente los demócratas, que están radicalmente decididos a dividir la familia norteamericana, y esto va a ser lesivo para la nación norteamericana, un daño inmenso a la nación norteamericana. Les decimos a ustedes, queridos hermanos, que los líderes norteamericanos están en un error grave, que es en torno a la autoridad moral, tradicional, de nuestra fe cristiana, sobre la que ellos deben amparar el resurgimiento de América nuevamente. America great again, not gonna be possible if we don't work with the families. Entonces, queridos hermanos, esto tiene que ser reservado. Bien, una de las cosas que decía este pastor en los Estados Unidos, dice, está claro que nunca, está más claro que nunca que nuestra nación está tambaleando al borde del abismo. Somos los cristianos por fin conscientes de esta horrible realidad y estamos por fin preparados para levantarnos y hacer oír nuestra voz antes de que sea demasiado tarde. Joe Biden, por otro lado, dice, Joe Biden ha actuado como un divisor en lugar de cumplir su promesa de unir al país. Ha impulsado políticas de extrema izquierda, la mayoría de las veces mediante órdenes ejecutivas. Imagínense, con una división así de la nación norteamericana, no se va a salir adelante. Ya lo dice el Señor en los evangelios. Un reino dividido no se puede enfrentar a nadie. Bien, por otro lado, otra noticia, bueno, pues se desploma el número de pastores protestantes en Alemania, a pesar de que admiten a mujeres para dicha función. Y es lamentable que esto esté sucediendo también en Alemania, pues la tesis heterodoxa de que el acceso de la mujer al sacerdocio católico podría ayudar a disminuir la crisis en el número de sacerdotes en Europa, se ve en crisis esta tesis por un dato contundente entre los protestantes alemanes. El número de consagrados como pastores y pastoras se ha reducido en 2/3 en el último cuarto de siglo. Es decir, que es algo a lo que nosotros pues también debemos de prestarles atención, como la fe cristiana, por un lado, no está llamando a las personas al servicio. Las personas no se sienten identificadas y esto es por el condicionamiento a través de la televisión que se había venido dando, a través del internet y a través del cine, del pensamiento, cambiándole el pensamiento a la sociedad para que le den la espalda a la iglesia. Y por eso ustedes ven, en mi opinión muy particular, el castigo que estamos recibiendo como humanidad. Miren, inauguran en Venezuela pues un paseo en honor al futuro beato José Gregorio Hernández. Esta semana fue inaugurado este paseo
frente a la Catedral de Nuestra Señora del Carmen, en la diócesis de Maturín, Venezuela, en honor al médico que será declarado beato este 30 de abril en Caracas. La inauguración fue realizada por la Alcaldía Bolivariana de Maturín, de acuerdo con el informe que nos brinda ASI Prensa. Maturín está en la región nororiental y es la capital del estado de Monagas, allí en Venezuela. Igualmente, queridos hermanos, pues el Papa, en otra dirección, ¿verdad? Tenemos que, pues el Papa Francisco le dice al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional que en una carta a estas entidades, bueno, pues que ha confiado al cardenal Peter Turkson, prefecto para el Discaterio de la Santa Sede para la promoción del desarrollo humano integral, que la recomendación de que las finanzas deben estar al servicio del bien común. Este papel que pues su santidad el Papa Francisco recomienda que debe tomar en cuenta el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que esos fondos para la recuperación económica tomen en cuenta a las entidades que se dedican a desarrollar trabajos para el bien común, y que no sean acumulados por 2 o 3 compañías transnacionales en el mundo. Esta es la opinión de su santidad, pues el Papa Francisco. Fíjense, antes de que el tiempo pues se nos venza, vamos a leer la jaculatoria que siempre le tenemos preparada en esta semana de resurrección. Pues la jaculatoria que tenemos a la Virgen María es la siguiente: así como María recibió el cuerpo de su hijo en la cruz, también lo recibió resucitado. Ese abrazo doloroso que de la Virgen al cuerpo ya yerto de nuestro Señor Jesucristo fue recompensado con ese abrazo al cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo, el único cuerpo glorificado en la tierra. Bendito sea el Señor, y que ascendió a sí mismo con ese cuerpo glorificado. ¿Y qué significa el cuerpo glorificado? Bueno, pues ustedes lo han podido atestiguar en las lecturas del Evangelio de estos días, donde se nos ha mostrado el Señor, pues en las diferentes apariciones que, bueno, pues ha hecho a los discípulos, donde no se le ha abierto puerta, y cuando toca precisamente es un cuerpo glorificado lo que tenemos ahí. Bendito sea el Señor. Entonces, queridos hermanos, recuérdense que si les ha gustado este comentario de las noticias de nuestra fe católica, no olviden suscribirse. No olviden suscribirse y dejarnos sus comentarios. Es importante pues que esto así suceda, para que nuestras plataformas en las redes sociales alcancen definitivamente una mayor cobertura. También, fíjense, en Guatemala, mártires de Quiche, valientes, denuncian un sistema de muerte social. Eso, pues, es muy importante que la iglesia, pues, recoja todas estas informaciones. Miren, el Papa expresa su gratitud para erradicar el mal sobre el abuso, tanto a las mujeres como a los niños, como a los desvalidos. Papa Francisco pues envía sus saludos al cardenal
de Boston con motivo del simposio internacional online sobre los abusos sexuales de menores a la iglesia y el abuso en todas sus dimensiones. También, por otro lado, su santidad el Papa Francisco, pues dice que cancelar la deuda de los países africanos es cuestión de justicia. E igualmente, la iglesia en nuestro país vecino de Haití clama por situaciones semejantes. Pero hay que saber que estos países pobres necesitan un apoyo tanto intelectual como en la dirección de sus comunidades para que salgan adelante. Queridos hermanos, lo dejamos así por el día de hoy. Así es que tengan un buen fin de semana. Y no queremos despedirnos así tan simple y llanamente, sin invitarlos a ustedes a hacernos eco de la invitación que hace Timothy Dolan, cardenal de Nueva York, para que los neoyorquinos y todos los católicos en el mundo pues retornen a la iglesia en las misas dominicales, retornen nuevamente a la iglesia. Vamos a participar de este encuentro universal que es la Eucaristía, que es lo que nos va a nosotros a alimentar y a darnos fuerzas en los tiempos de tribulación como este tiempo que estamos viviendo. Sean todos muy bendecidos y nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana. Denle clic y háganos sus comentarios. Suscripción también.